Eh, Buenas, ¿qué tal a todos y a todas? Eh, bueno, nada, voy a arrancar primero agradeciéndoles y contándoles un poco qué es lo que estuvimos viendo, como para que no arrancar directamente desde lo que toca hoy. Hoy no voy a exponer yo, pero bueno, voy a hablar ahora 5 minutos. Bueno, nada, la vez pasada arrancamos con el primer libro dentro de la teoría general y lo que vimos un poco fue cómo Keynes, digamos, destruye, por así decirlo, el mercado de trabajo clásico y, y plantea lo que es la demanda efectiva, digamos, y cómo la inversión puede afectar la ocupación y no es, digamos, una forma individual de bajar el salario lo que puede aumentar la ocupación en la economía. Eh, bueno, nada, después pasamos un poco por arriba del libro 2 donde comentaban algunas definiciones e ideas más generales, y, y bueno, después avanzamos a lo que es el libro 3 que estaba la idea esta del multiplicador, de cómo operaba, digamos, un poco más específicamente la inversión sobre la ocupación, y bueno, las cuestiones de la propensión marginal a consumir, etcétera, digamos. Y hoy un poco la idea es ver la eficiencia marginal del capital, cómo opera la tasa de interés, y bueno, cuestiones que les van a comentar tanto Gonzalo como Guillermo. Eh, bueno, eso es todo lo que quería decir, digamos, y si alguien más quiere hablar antes, no sé si vos, Fede, querés decir algo, ¿no? Quizá No, bueno, lo de las preguntas, no sé si comentaste, Vladi, Ah, que no, quizás es bueno que si coméntalo. tenemos dudas, consultas sobre lo que vamos exponiendo, manden por el chat y Vladi se va a encargar de recopilarlas para así al final del curso podemos de forma ordenada tener un tiempo donde se contemplen todas las preguntas. Bueno, y si no hay nada más, arranco, no sé si alguno quiere decir algo más. Bueno, paso a compartir pantalla. Em, Ahí se ve bien. Bien, Se excelente. ve perfecto. Bueno, como decía Vladi, un poco hoy vamos a ver todo lo que es, en términos generales, el libro 4 si se quiere, donde aparecen determinados conceptos interesantes para pensar lo que es la demanda efectiva, que veíamos la vez pasada. Por un lado, la eficiencia marginal del capital, que va a ser más vinculada ahora en el capítulo 11 y el 12, con cómo se relaciona la eficiencia marginal del capital con las expectativas, la incertidumbre, etcétera. Y después, como decía también Vladi, bueno, tenemos capítulo 13, 14 y 15, donde ya ahí opera más la discusión sobre el rol de la tasa de interés que va a estar dando Guillermo. El capítulo 11 en particular, que sería este, titulado La eficiencia marginal del capital, es en algún punto cómo describe Keynes que opera la inversión en la sociedad en la que está viviendo, ¿no? La vez pasada habíamos repasado un poco lo que es el contexto histórico en el que Keynes escribe la teoría general, y no me parecía menor soslayar que el contexto en particular, en términos de inversión, se relaciona mucho con una insuficiencia global importante, ¿no? De los volúmenes de inversión, lo cual hace que haya un replanteamiento por parte de Keynes de cómo operaba la inversión también en la teoría clásica, ¿no? Si la vez pasada, muy bien decía Vladi, veíamos que el contexto mismo eh, chocaba con lo que nos explicaba la teoría clásica sobre el mercado de trabajo, hoy vamos a enfocarnos un poco más ahora en lo que es la inversión en ese contexto. Y a partir de eso, Keynes arranca el capítulo 11, titulado La eficiencia marginal del capital, con una serie de descripción de algunos conceptos claves para entender bien cómo funciona esto. Primero dice, bueno, por un lado existe una serie de, cuando uno compra un bien de capital, existe una serie de rendimientos probables que se espera que tenga ese bien de capital, ¿no? Comprar un bien de capital significa invertir, eh, y cuando uno invierte, cuando un agente invierte, espera y calcula que esa inversión va a tener un rendimiento esperado. Al mismo tiempo dice, bueno,
también otro concepto importante es esto de el costo de reposición o precio de oferta corriente. ¿Qué significa esto? El costo de reposición viene a ser cuánto cuesta a valor de hoy el bien de capital que yo necesito para invertir. Básicamente es eso, el precio actual, corriente, por eso dice precio de oferta corriente, no es menor esto de corriente, porque cuando veíamos recién lo de rendimientos probables, estamos hablando de rendimientos a futuro. En este caso en particular, el precio de oferta corriente se refiere a cuánto me cuesta hoy producir una unidad más de ese bien de capital que estoy comprando a la hora de invertir, ¿no? Entonces estos dos conceptos, los rendimientos esperados, probables, y la eficiencia, perdón, y el costo de reposición o precio de oferta corriente, los relaciona Keynes para explicar lo que es la eficiencia marginal del capital, que, como verán, es el título del capítulo, y es bastante clave en el pensamiento keynesiano porque retoma algunas cuestiones clásicas, pero va un poco más a fondo y discute con otras, ¿no? Ahora vamos a ver, pero con eficiencia marginal del capital también, ¿no? Es un nombre quizás que es medio complejo. Él lo define como la relación entre el rendimiento, como es una tasa de descuento, que nos permite comparar el rendimiento probable esperado de una inversión con el costo de reposición actual de ese bien de capital. Y sigo insistiendo con esto, ¿no? Cuando hablamos de costo de reposición, estamos hablando de un precio a nivel actual de un bien de capital. Pero cuando hablamos de cuando hablamos de serie de rendimientos probables, cuando hablamos de rendimientos esperados, estamos haciendo un cálculo hacia el futuro. Y esta es una distinción que ya es importante que la tengamos en la cabeza, porque cuando hablamos de eficiencia marginal del capital, estamos hablando de una comparación entre un precio actual y un rendimiento esperado en el futuro. Y esto es central a la hora de pensar las fallas que plantea Keynes que tiene la teoría de la inversión clásica en algún punto. Eso por un lado. Después avanza un poco más en el capítulo de la eficiencia marginal del capital, diciendo, bueno, ¿cómo se relaciona la eficiencia marginal del capital con la inversión? Bueno, supongamos que existe un aumento de la demanda de inversión, más gente quiere invertir, más gente quiere comprar bienes de capital. Eso se traduce en una caída de la eficiencia marginal del capital por dos variables, dice. Por un lado, porque cuando existe una mayor oferta de esa clase particular de capital que estamos analizando, por ejemplo, supongamos que existe una mayor inversión de maquinaria agrícola, vamos a tener más gente que esté comprando maquinaria agrícola. Entonces, para Keynes eso explica una caída de la eficiencia marginal del capital porque, por un lado, la oferta no llega a responder a esa nueva demanda en el corto plazo, porque existe mayor compra de bienes de capital, entonces crece el precio de oferta, que lo llamábamos costo de reposición, no sé si me ven el mouse, pero imagínense que sube el costo de reposición, si estamos relacionando una comparación entre el rendimiento probable y el costo de reposición, al subir el costo de reposición va a caer la eficiencia marginal del capital, ¿no? Entonces, en el corto plazo, si tenemos un aumento de la inversión, vamos a tener una disminución de la eficiencia marginal del capital. En el corto plazo porque existe una demanda mayor de inversión, más gente está comprando maquinaria agrícola en este ejemplo que dije, y la oferta no llega a responder ese aumento de demanda, entonces vamos a tener una menor eficiencia marginal del capital. Y en el largo plazo también, porque al haber mayores niveles de inversión, los rendimientos probables esperados van a ser menores en total. Porque si mucha gente invierte en maquinaria agrícola, lo que yo voy a ganar invirtiendo en maquinaria agrícola va a ser menor en el largo plazo. Es un poco esa la idea. ¿Todo esto para qué? Para decir, no quiero que nos detengamos tanto en esto porque no es central, pero sí me parece que al principio arranca el capítulo con algunos términos medio complejos, si se quiere, y está bueno desenmarañar un poco para entender bien cuál es la clave del aporte. Keynes dice, bueno, la eficiencia marginal del capital es una curva que por clase de capital, dice.
Es decir, una curva para determinado bien de capital, una curva para otra, para otra y para otra. Cuando sumamos todo eso, cuando las agregamos, nos va a mostrar la proporción general que debe aumentar la inversión para que en determinado nivel baje la eficiencia marginal del capital. Le doy una vuelta más para que se entienda un poco mejor. Sumadas todas las curvas creo que en la segunda página del libro, del capítulo, si no me equivoco, Keynes dice, si sumamos todas esas curvas que representan la eficiencia marginal del capital, vamos a tener una curva de demanda de inversión. Y a partir de ahí determina la curva de demanda de inversión. Entonces, en algún punto lo que nos está diciendo Keynes es que la tasa de inversión agregada en una economía depende de la eficiencia marginal del capital y agrega de la tasa de interés. ¿Por qué? Porque el punto que iguala la tasa de interés con la eficiencia marginal del capital es el punto que va a representar la curva de demanda de inversión. La curva de demanda de inversión va a ser la que iguale en todos los puntos la eficiencia marginal del capital con la tasa de interés. Entonces, si tenemos que la inversión para Keynes depende de dos variables. O sea, de dos variables que a su vez tienen otras, ¿no? Que son determinadas por otras, que ahora vamos a ver, pero por un lado la eficiencia marginal del capital y por otro lado la tasa de interés. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el punto? Que él discute cómo se determinan estas dos variables. Cómo se determina la eficiencia marginal de capital y cómo se determina la tasa de interés. Ahora Guillermo después va a comentar un poco mejor lo de la tasa de interés, entiendo, pero volviendo un poco a lo que decía antes, si la eficiencia marginal del capital incide en la demanda de inversión, estamos diciendo que en la demanda de inversión es determinada por una relación entre dos cosas distintas, que es el rendimiento probable y el costo de reposición. Es decir, de vuelta, la demanda de inversión depende de la eficiencia marginal de capital, y esta es una relación entre un precio actual de un bien de capital, el costo de reposición, y de un valor esperado del futuro. Entonces ahí, Keynes lo que nos está diciendo es que para entender la dinámica de la inversión en la economía de ese contexto, juega un rol clave las expectativas hacia el futuro. Ahora vamos a verlo un poco más, pero digo, para que entendamos un poco el mecanismo por el cual Keynes dice, bueno, acá en las expectativas hay algo que no estamos viendo, que juega un rol clave, para entender por qué existe una insuficiencia en los volúmenes de inversión en el contexto que él está analizando. Bueno, una cosa más que también agrega, dice, si el costo de reposición es mayor al rendimiento probable, esperado, un poco lo que decía recién, no habrá inversión, digamos. ¿Qué incentivo tiene un agente que invierte a invertir si lo que me sale producir el bien de capital que quiero invertir es mayor al rendimiento que voy a tener? ¿No? Es un poco esa la lógica. Y a partir de eso, paso a la próxima, en el apartado 2 ya del capítulo, dice, bueno, existen algunas ambigüedades, que yo traduzco como ambigüedades, problemas, o eso, ambigüedades de la teoría clásica de la inversión, que no nos están permitiendo entender el contexto. Entonces, ¿cuáles son las discusiones que trae? Bueno, primero dice, para los clásicos, la inversión depende de comparar la productividad marginal de capital y la tasa de interés. Ojo que parece que es lo mismo productividad marginal del capital y eficiencia marginal del capital, pero no es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque Keynes dice, los clásicos, los distintos clásicos, Pigou, Marshall, Fisher, hablan de distintos conceptos que en realidad los usan como si fuesen indistintos, pero en realidad no lo son, como los que solemos escuchar: productividad marginal del capital, utilidad marginal del capital, eficiencia marginal del capital, rendimiento marginal del capital, etc. Vamos punto por punto. Primero discute la productividad marginal del capital y dice, bueno, es medio la realidad, la productividad marginal del capital, los clásicos la definían como la definían de varias maneras, ¿no? Y Keynes discute un poco con esto, ¿no? Como que no hay una claridad conceptual ahí. Dice, bueno,
por un lado dicen que, no aclaran si es, qué pasa cuando se incrementa en una unidad el producto físico, cuando se emplea una unidad más de capital, o si es qué pasa cuando se incorpora una unidad monetaria, que no es lo mismo que el producto físico, la unidad monetaria, ¿no? Como que eso es un poco lo que dice. ¿Qué pasa cuando se incorpora una unidad monetaria más con el incremento de una unidad monetaria más cuando se incrementa en una unidad monetaria el bien de capital? Entonces, dice, bueno, esto básicamente, para no volverlos locos y meterme en un chino, lo que plantea es que es un cálculo bastante improbable para entender cómo es la productividad marginal del capital. Después dice que no aclaran, como segundo punto, que no aclaran cuando los que hablan de eficiencia marginal del capital o eficacia marginal del capital, no aclaran si es una cantidad absoluta, o sea, en términos monetarios, la eficiencia marginal del capital es esto, o si es una proporción y una relación entre dos cosas. Después también, y esto quizás es lo más importante, porque lo otro medio que lo tira medio al pasar, como que no es algo tan central en su crítica, lo que sí es más central, es que los clásicos plantean que la eficiencia marginal del capital es algo estático. ¿Por qué? Porque ellos no hablan de, como veíamos antes, un rendimiento probable, esperado, sino que hablan de un rendimiento corriente, ¿no? En el contexto actual. Entonces no relacionan algo del futuro con algo del presente. Y ahí Keynes lo que dice es, bueno, esto es un problema de la terminología clásica, pero en algún punto no nos incorpora las expectativas al problema que estamos analizando. Porque los que invierten están pensando en cuánto es el valor futuro que van a ganar, ¿no? Y el problema lo centran en que lo que hacen los clásicos es suponer que lo que voy a ganar hoy solamente lo tengo que sumar, como si voy a ganar siempre lo mismo, ¿no? Como que el rendimiento corriente de lo que yo tengo hoy, de mi inversión, va a ser lo mismo a medida que sucedan los periodos. Entonces, para la teoría clásica es muy sencillo calcular los rendimientos que va a tener la inversión, porque sumás todo lo que tenés en el periodo corriente, ¿no? Es una sumatoria del rendimiento actual en algún punto. Y eso es lo que Keynes dice, no, esto es un problema porque no estás planteando algo dinámico, sino que estás analizando un solo periodo, es una relación estática, que supone previsión perfecta, y que en algún punto es lo que Keynes dice que es el principal problema de por qué hay que incorporar una nueva hipótesis para entender las expectativas. Eso por un lado. Para entender un poco esto, creo que en el apartado 3, él plantea qué efecto tienen las expectativas, ya como para empezar a introducir el concepto, en la variación de un costo futuro en la eficiencia marginal del capital. Dice, bueno, supongamos que varía el costo del trabajo, no sé, el salario, o que existen mayores invenciones tecnológicas. Bueno, ¿cómo esto afecta a la producción de hoy? Bueno, creo que dice, si la producción resultante del bien de capital hoy deberá competir contra la producción del equipo después, tenemos que incorporar las expectativas para entender esto, porque la producción de hoy no es que va a vivir solo hoy esa inversión que estoy haciendo, va a vivir también en el futuro. Entonces, si varía el costo del trabajo en el futuro, lo que voy a tener es que, según la teoría clásica también, ¿no? Inclusive, en el futuro va a salir más barato invertir, porque está cayendo el precio de un costo. Entonces, en el futuro va a bajar el precio de producción y en el futuro también van a caer las ganancias. Entonces, frente a eso, lo que plantea un poco Keynes es, bueno, esa variación del costo del trabajo en un futuro va a hacer que mucha gente diga, no, si va a caer las ganancias en el futuro, me conviene invertir hoy. Entonces existe una relación entre lo que pasa en el futuro y lo que pasa hoy. Entonces existe eso, ¿no?
Después también discute un poco con Pigou, en el apartado siguiente, si no me equivoco, estudiando un poco la variación del valor del dinero. No me voy a meter tanto en eso, pero básicamente un poco lo que plantea es que, igual que lo que decía lo del costo recién, si existe una variación probable del dinero, de lo que yo espero que va a costar el dinero, del valor del dinero, también afecta a la eficiencia marginal del capital. ¿Qué dice la teoría clásica? Que afecta la eficiencia marginal, que afecta, perdón, la inversión a través de la tasa de interés. Que afecta, perdón, la tasa de interés, ¿no? Si no me equivoco es Pigou el que lo dice. Y un poco lo que plantea Keynes es que el camino, el mecanismo por el cual las variaciones probables y esperadas del dinero afectan a la inversión es a través de la tasa de interés, y Keynes dice no, es el mecanismo por el cual, si varía el valor de dinero del futuro, afecta a la eficiencia marginal del capital hoy, afecta a la inversión hoy, es a través de la eficiencia marginal del capital. Porque, bueno, un poco por lo mismo que decía antes, ¿no? Un poco ahí lo que plantea, si no me equivoco, es, bueno, hay un incentivo para producir más hoy que depende no de la variación de la eficiencia marginal del capital, sino de esta relación que veíamos antes, que es, de la eficiencia marginal del capital comparada con la tasa de interés. Si hoy la eficiencia marginal del capital es mayor a la tasa de interés, voy a tener incentivos a invertir. No quiero meterme mucho en esto, ¿no? Porque también es medio un quilombo, pero sí me interesa que veamos esta relación entre la eficiencia marginal del capital y las expectativas, ¿no? Que es un poco la discusión más de fondo. Acá agregué una cita para que entendamos un poco mejor esto y no meterme tanto en marginal, no marginal y todo eso que quizás es medio un quilombo y amerita una lectura más profunda. Sí me parece que está bueno, si quieren la leo, es importante entender la dependencia que hay entre la eficiencia marginal del capital de un volumen determinado de capital, la eficiencia marginal de un volumen determinado de capital y los cambios en las expectativas, porque es principalmente esta dependencia la que hace la eficiencia marginal del capital quedar sujeta a ciertas fluctuaciones violentas que son la explicación del ciclo económico. ¿Qué nos está diciendo ahí Keynes? Ya nos está anticipando lo que en el capítulo 2 se desarrolla como las expectativas. Esto es al final del capítulo 11. Lo que nos está diciendo en algún punto es que las fluctuaciones en las expectativas de los agentes impactan en la inversión acumulada, en la inversión general, a través de la eficiencia marginal del capital. Por esto que veíamos antes, porque si se modifica el rendimiento esperado que van a tener los agentes, va a impactar en la inversión actual. Y la inversión actual, como dice, puede quedar sujeta a ciertas fluctuaciones violentas que son la explicación del ciclo económico. No me voy a meter en eso, creo que en el capítulo 22, si no me equivoco, desarrolla un poco su hipótesis de los ciclos económicos y hace una relación entre esto de cómo afectan las expectativas que son violentas, que se modifican, que no son racionales, a el ciclo económico. Pero me parecía interesante esa cita que está en la página 154 de la editorial de Fondo de Cultura. Bueno, eso por un lado. Ya estamos pasando a la parte más trabada, perdón. Después por otro... A ver. Bien. Bueno, después por otro plantea que en la teoría clásica, cuando se plantea las expectativas hacia el futuro, no se divide tampoco cuando se ven los distintos riesgos que puede tener la inversión, ¿no? Entonces dice, bueno, en términos generales existen tres grandes riesgos que son distintos y que afectan distinto a la inversión, y que hay que dividirlos. Dice, bueno, por un lado, existe un riesgo más intrínseco al rendimiento probable, es decir, el riesgo que tengo yo cuando invierto, de que voy a obtener efectivamente ese rendimiento que calculé desde el principio. Por otro lado, incorpora esta idea del riesgo del prestamista, cuando a la hora de invertir hay un agente que presta y otro que
un acreedor y un deudor a la hora de tomar un crédito, por ejemplo. Ahí también existe un riesgo al no cumplimiento de pagos, que eso va a impactar también en la inversión. Y después esto que decíamos antes, que tiene que ver más con la variación del valor del dinero, ¿no? Si tenemos un préstamo en dinero y el dinero cae, esto va a depreciar activos, esto va a impactar en la producción de bienes de capital o bienes duraderos. Entonces, luego de incorporar un poco todo esto, en un momento plantea en otros renglones algo que me parece interesante para entender un poco mejor esto del ciclo económico que decía antes, que es algo que yo creo que sirve bastante para entender también lo que son las crisis financieras, ¿no? Yo la verdad no soy experto en crisis financieras, ni sé mucho al respecto, pero sí creo que cuando él plantea que en momentos de auge existe un cálculo popular, dice, donde las magnitudes, o sea, la gente calcula que la magnitud del riesgo es mucho menor. Y dice, en palabras, imprudentemente bajo. Entonces pasa un poco esa dinámica, ¿no? Donde en los momentos de auge crece la economía y las expectativas hacia el futuro son como si no existiese ningún tipo de riesgo de ninguna inversión. Entonces ya ahí anticipa algunas cosas. Después más en general, como conclusión del capítulo, es esto que decía, digamos, la curva de eficiencia marginal del capital nos anticipa una relación con el futuro que no se estaba contemplando antes. Y después, para entenderlo mejor, en algún punto va hacia fondo con la concepción de la inversión clásica. Son como esas dos grandes cosas. Por un lado, incorporando la eficiencia marginal del capital, incorporarse el futuro, y por otro lado dice, bueno, la previsión perfecta de calcular los rendimientos corrientes y sumarlos hacia el futuro que hacía la escuela clásica, no nos está sirviendo para entender que no podemos calcular de esa forma y determinar de esa forma la inversión. Eso en términos generales. Después, pasamos al capítulo 12. Si no me olvidé nada. Bueno, en términos generales, entonces yo lo que decía es, en algún punto el problema que tenemos cuando entendemos la inversión en los modelos clásicos nos está fallando para entender la realidad y hay que repensar los factores que determinan la inversión, y para repensar los factores que determinan la inversión, en este capítulo, en el capítulo 12, hay que incorporar las expectativas y pensar cuáles son los factores que determinan los rendimientos probables esperados. Ese es un poco el rol del capítulo 12. Un poco es pensar la inversión en contexto de incertidumbre. ¿Qué situación se da en un contexto de incertidumbre? Entonces arranca el capítulo diciendo que la inversión depende, como haciendo un resumen del capítulo anterior, diciendo, bueno, la inversión entonces depende de la tasa de interés y de la eficiencia marginal del capital. La eficiencia marginal del capital es una relación entre dos cosas, uno que la sabemos, que es el precio actual de reposición del bien de capital que necesito, y la otra no la conocemos, es incierta, que es el rendimiento probable que voy a esperar de mi inversión. Y acá, un poco lo que nos está diciendo, para empezar a pensar lo de las expectativas, es que la eficiencia marginal del capital no es algo objetivo, no es algo que decimos, bueno, la eficiencia marginal del capital va a ser siempre esta, sino que es algo que depende de la subjetividad de los inversores en algún punto, ¿no? Depende del contexto, de la psicología de la masa en general de inversores. En algún contexto va a ser una cosa, en otro momento va a ser otra. Y para eso, este capítulo, como ven, el estado de las expectativas a largo plazo, hace un desarrollo de qué hablamos cuando hablamos de expectativas, y en algún punto hace esta diferencia, sin decirlo, por lo menos yo lo entendí así, de la diferencia entre riesgo e incertidumbre. Quizás alguno lo vio en la carrera, pero es algo que te suelen explicar, ¿no? Como, a mí un profesor me acuerdo que siempre decía que
El riesgo es cuando vas a la facultad todos los días y llegas a las... Bueno, ahora estamos en pandemia, claramente estamos en un contexto de incertidumbre, pero supongamos que podemos ir a la facultad y arrancamos un día llegamos a las 4, otro día llegamos 4:10, otro día llegamos 4:05. Bueno, más o menos existe un riesgo que se puede calcular de llegar tarde, ¿no? Pero si un día llegamos a las 4, un día llegamos a las 11, otro día llegamos a las 5 de la tarde, otro día llegamos 2 horas antes, etcétera, y estamos hablando de un contexto de incertidumbre donde no podemos calcular hacia dónde vamos en algún punto. Y Keynes lo que dice entonces es, bueno, existen, a la hora de ver el estado de las expectativas a largo plazo, tenemos un tramo que son hechos que conocemos más o menos con certeza. Eso es lo que, a mi entender, es un poco más lo que sería el riesgo, ¿no? Donde analizamos, donde podemos ver la cantidad de bienes de capital que se producen hoy, la demanda de artículos. Si no la podemos ver, más o menos la podemos calcular. La predicción matemática en algún punto puede servir para entender un poco mejor eso. Pero después existe otra serie de expectativas que son más de largo plazo, que no las podemos, hechos futuros, dice, que no las podemos conocer con relativa seguridad, dice. Las conocemos con relativa seguridad, ¿no? Por ejemplo, cuánto varía en el futuro la cantidad de bienes y servicios que se venden, cuánto varía la demanda efectiva, cuánto varían los salarios, bueno, todo eso hace un contexto más de incertidumbre, que obviamente él plantea un poco, bueno, cuando alguien planifica sus expectativas, sería torpe, dice, planear hechos que son muy inciertos o que no tenemos certezas de lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, el problema que tenemos es que sería torpe planificar hechos que son inciertos, pero al mismo tiempo son los que mayor influencia tienen en nuestras expectativas, digamos, en la determinación de nuestras expectativas y en la inversión, en este caso que estamos analizando. Y después uno suele planificar mal los hechos que más confianza le generan, los que sabemos que van a ocurrir, que podemos calcular si no ocurren, por qué no ocurren, pero estos no determinan tanto el estado de las expectativas. Y a partir de ahí saca este otro concepto que es el estado de confianza, ¿no? Bueno, si entonces no podemos planificar lo incierto, bueno, la confianza juega un rol clave. ¿Y qué es la confianza? La confianza es la previsión, dicen. ¿Qué pensamos que va a ocurrir? ¿Qué piensa la masa que va a ocurrir? Y dice, los economistas no le prestaron mucha atención a esto. Y esto juega un rol clave, como decía antes, en la influencia en la curva de eficiencia marginal del capital y por lo tanto en la curva de demanda de inversión. El estado de confianza sería. Eso por un lado. Venga, que tome agua. Entonces, para ver un poco cuánto varía la inversión, cuánto varían las expectativas, ¿no? Cuánto influye las expectativas en la inversión actual, dice, bueno, voy a dejar la tasa de interés fija. No, todavía no. Voy a dejar la tasa de interés fija y para pensar, ¿se acuerdan que yo decía? La eficiencia marginal del capital, que es una relación entre dos cosas, depende, perdón, la inversión depende de la eficiencia marginal del capital y de la tasa de interés. Entonces, voy a dejar fija la tasa de interés para ver cuánto la eficiencia marginal del capital influye en la inversión. Cuánto en particular las expectativas que determinan la eficiencia marginal del capital determinan la inversión. Y ahí dice, bueno, el conocimiento de los factores que determinan los rendimientos probables a futuro son muy limitados o nulos. Muy poca gente hace una estimación seria de cuánto va a rendir la inversión que está haciendo. Y si la hacen, no es una conducta que gobierna el mercado. Esto discute muy fuerte con la teoría clásica, ¿no? Que la teoría clásica suponía, decíamos, previsión perfecta. Esto dice, no, puede haber gente que haga un cálculo del rendimiento esperado, que diga, bueno, ¿qué pasa si pasa esto, si pasa lo otro? Que calcule que haga una sumatoria de lo que me rinde hoy la inversión y la sume por los distintos periodos que van a pasar. Puede haber.
pero la realidad es que no es la conducta que gobierna el mercado. Y menos que menos en épocas donde hay una crisis de confianza. Entonces, bien. Y esto también está bueno relacionarlo un poco, que me parece que es algo bastante interesante, el capítulo 12, que se lee bastante sencillo. El 11 es un poco más trabado, que es el contexto más histórico y cómo fue variando la inversión en los distintos contextos, y creo, a mi modo de ver, que tiene algunas semejanzas con las distintas teorías económicas y el contexto en que también surgieron las distintas teorías económicas. La vez pasada, perdón, la vez pasada cuando veíamos el contexto histórico donde escribe Keynes la teoría general, una de las cosas que decíamos era que existe una separación de la propiedad de las empresas con su gestión. Es decir, Keynes dice, bueno, la situación previa a la que a la época de Keynes, tenemos que los empresarios que invierten son los mismos que dirigen la empresa. Entonces eso es una situación muy distinta a la que está viviendo Keynes hoy, porque cuando el dueño de la empresa o sus socios son los que definen quién controlan el día a día de la empresa, podés tener azar, podés tener, de hecho llama como que la inversión era algo así como lotería, azar, un juego mezclado de azar y suerte. El rol de la habilidad de negocios tenía algo bastante importante, pero no existía una necesidad de calcular el promedio de los resultados de la inversión y relacionarlo con la tasa de interés, digamos, no es que había eso, y había algo muy fuerte que, a mi modo de ver, tiene algo inclusive medio metafísico, inclusive Keynes, o sea, poco empírico y conceptual, de decir, bueno, había algo en la naturaleza humana de los empresarios, pensemos más siglo XIX, ¿no? Época ferrocarriles, construcción, la época del carbón, segunda revolución industrial, etc. Hay algo de esos empresarios que muchas veces invertían por la satisfacción que les generaba producir un nuevo ferrocarril, por poner un ejemplo. No había un... Dice, bueno, si todos los empresarios de esa época hubieran hecho un cálculo detallado de la inversión, un cálculo frío, probablemente no hubiesen invertido. Entonces, esto es, insisto, incorporando medio este concepto de la naturaleza humana que tira Keynes de la satisfacción de aportar. Dice, esto hoy ya no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Porque tenemos una propiedad de la empresa separada de la gestión y tenemos mercados de inversión bastante más organizados. Esto nos da una mayor inversión, pero también nos da una mayor inestabilidad. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de propiedad separada de gestión y de mercados de inversión organizados? Básicamente del rol que juega el mercado de valores, la bolsa, en la vida económica cotidiana. ¿Qué pasa? ¿Cómo funciona la bolsa? Insisto, yo no es que sea un especialista, pero lo que sabemos un poco es que existe propietarios de acciones, que son propietarios de la empresa, que pueden invertir en la empresa, que pueden comprar acciones, que dirigen el día a día perdón, que son los dueños de la empresa en algún punto, que pueden vender o comprar parte de la empresa a través de sus acciones, pero que no están en el día a día controlando y gestionando qué pasa con la empresa. No están viendo si se está produciendo más, si se está produciendo menos. Pueden saberlo, tocarlo de oído, lo que sea, pero existe en el mercado de valores esta idea de que se revalúan constantemente las acciones, ¿no? Básicamente, y él pone el ejemplo de un agricultor, básicamente es como si en la época pasada, que estábamos diciendo, donde la propiedad y la gestión de las empresas las tenían las mismas personas o socios, básicamente es como que un agricultor se despierta a la 10 de la mañana, compra una máquina agrícola, después la venda, después venda toda la producción, después la vuelve a comprar y así sucesivamente, y eso es un poco lo que pasa en la bolsa, en el mercado de valores, donde se venden y compran acciones de determinadas empresas todo el tiempo, sin conocer exactamente qué está pasando en la empresa. Entonces,
eso hace que existan niveles de inversión mucho mayores, dice Keynes, pero a la vez muchísimo más inestabilidad. Y esto es bastante central para entender el vínculo que decíamos antes entre los rendimientos probables esperados, la eficiencia marginal del capital, la inversión y cómo las expectativas juegan un rol clave en la economía real. ¿Qué más? También aporta que el mercado de valores no es, salvo la inversión inicial, no genera nueva inversión, porque es un pase de manos en algún punto, decía un profesor que muchos seguramente tuvimos. No se contabiliza como nueva producción, que yo vaya y compre una acción de YPF, por ejemplo. Es una inversión que ya existió previamente y después hay un pase de manos. Entonces, muchas veces la dicotomía que se les pone, el dilema que se les pone por delante a los inversores, es que tienen que decidir entre la ganancia que tienen comprando una acción de una empresa ya existente, es decir, de una inversión ya hecha, con crear una nueva empresa. Entonces, muchas veces, en el mercado de valores lo que te dice es que estás ganando más invirtiendo en una acción de una empresa de una inversión ya hecha, de una empresa ya creada, que vos creando tu propia inversión. Entonces ahí hay una relación que en una nota del pie de página dice, bueno, pensemos que acá está la clave de cómo impacta el mercado de valores y las expectativas en la inversión real. Dice, bueno, si sube el precio de determinada acción, supongamos que, no sé, YPF, todos van y compran YPF algún día porque subió el precio del petróleo, por lo que sea, bueno, eso va a estimular el rendimiento esperado de esa empresa, por lo tanto va a subir la eficiencia marginal del capital, y cuando sube la eficiencia marginal del capital, al tener una relación inversa con la tasa de interés y con la inversión, va a tener un efecto, perdón, con la tasa de interés va a tener un efecto expansivo sobre la inversión. Y así sucesivamente. Un poco esa nota al pie de página me parecía que estaba buena, no la puse acá, pero después léansela. Keynes te tira bastantes cosas ahí en la nota al pie de página. Pero lo central es esto, ¿no? Cómo el mercado de valores influye en la inversión más corriente. Entonces, para pensar las expectativas de inversión, muchas inversiones productivas están regidas por las expectativas que nos determinan el mercado de valores. El mercado de valores no sabe lo que pasa en las empresas porque son los que son propietarios, pero no los gestores de las empresas. Esa es un poco la idea. Por más que las expectativas, dice en un momento, por más que las expectativas de un empresario profesional, haya análisis cuantitativos, haya perspectivas de predecir matemáticamente el futuro de las inversiones, muchas veces te puede cambiar todo porque cambió las expectativas en la bolsa de valores, en el mercado de valores. Bueno, después desarrolla un poco esta idea en el apartado 4 de que existe también en el mercado de valores y en las expectativas una convención más tácita, un supuesto más tácito, si se quiere, y arbitrario, que solamente es compatible con la estabilidad. ¿Qué quiere decir? Básicamente que suponen los agentes, los inversores, que la situación en la que están va a seguir, la existente actual va a seguir por un determinado tiempo igual. Por un tiempo indefinido en realidad, pues no saben cuándo va a variar. Pero va a seguir así hasta que haya las suficientes razones como para modificar el contexto más general. Y esto muchas veces hace que cuando existe un cambio muy abrupto de las expectativas de los agentes, se modifique mucho el resultado efectivo de la inversión con lo que se había proyectado previamente. Entonces, en la práctica, en algún punto, en la valoración que existen en el mercado de valores, ¿no? En la valuación de las empresas, juegan un rol un montón de factores que son inciertos y que no necesariamente se relacionan con el rendimiento probable que se esperaba. Entonces esto complejiza mucho las cosas y genera un nivel de inestabilidad bastante grande.
Pero igualmente Keynes dice, bueno, igualmente esta convención tácita de que se mueven todos los agentes en grupo, de que piensan todos que por un tiempo indefinido va a ocurrir determinada cosa hasta que haya razones para cambiar, es compatible con la estabilidad, porque podés prevenir, podés hacer una inversión segura en el corto plazo, podés hacer una sumatoria de todos los rendimientos que vamos a tener en el corto plazo, porque se supone que va a seguir todo así durante un determinado tiempo, es compatible. El problema es que muestra una debilidad de este supuesto para entender las expectativas con muchas cosas, con esto que decía antes, la separación de la gestión y la propiedad de las empresas, con las fluctuaciones diarias constantes que en la realidad hay. En un momento creo que también en otra nota al pie de página dice algo así como que en Wall Street, en ese contexto, creo que el 30% de los agentes un día compraba una acción y al día siguiente la vendía, como que había una decisión completamente inversa a la que habían tomado el día anterior. Y me pareció interesante para pensar esto, ¿no? Que tienen una influencia absurda y decisiva en el mercado, eh, sin tener una noción real de lo que estaba pasando en la empresa. Y muchas veces existen también, aporta, otra de las debilidades que tiene esta convención, fluctuaciones optimistas y negativas, oscilaciones violentas, muy irracionales entre estas dos cosas, ¿no? Como que existe un momento donde todos dicen, che, parece que esta la pega, vamos todo para allá, y existe otro momento que dicen, no, no, esa no la pega, vamos todo para allá. Y son muy fuertes esas fluctuaciones en, en el mercado de valores, que cambia la dinámica del inversor. El inversor no calcula, y esto es central me parece, no calcula a mediano o largo plazo su ganancia, no se hace experto el inversor financiero, que ahora Keynes lo llama especuladores, ahora vamos a ver, no calcula exactamente, no necesita ser un experto profesional en ganar inversiones a largo plazo. La lógica, dice, está dominada por esta idea to beat the gun, que en inglés básicamente la traducción sería llevar la delantera, que básicamente parte de la base de que en el mercado de valores el que más gana invirtiendo no es el que mejor proyecta a largo plazo y que mayores ganancias tiene a largo plazo, sino el que en el corto plazo logra ser más listo que lo demás y vender cuando algo se está depreciando, cuando algo se... vender justo en el momento indicado y comprar justo cuando algo está muy barato y se está por subir, ¿no? Keynes plantea la idea del juego de la silla, cuando todos nos sentamos en unas sillas, suena la música, nos paramos, y después tenemos que sentarnos y nos corren una silla, entonces siempre alguien se queda afuera. Esa es un poco la dinámica de la bolsa de valores, que por supuesto, como decía antes, genera muchos niveles de inestabilidad. Y genera también una dinámica donde, como decía antes, si uno se especializa en la inversión con expectativas auténticas y todo, probablemente tengas más riesgos que siguiendo la estrategia to beat the gun, donde... perdón, no. Probablemente tengas más riesgos que siguiendo la lógica que te lleva a esa misma bolsa. Keynes no es que dice, no, el inversor productivo es un especulador, sino más bien dice, el inversor productivo genera, en un momento dice, promueve el interés público, pero termina siendo el que más crítica se lleva por no seguir la lógica de la bolsa del mercado de valores, donde todos ganan o pierden todos, ¿no? Esta dinámica que muchas veces, si lo vimos en la carrera, el famoso animal spirit, hay una idea también en este tipo de mercado, en el mercado de valores, que es mejor perder cuando pierden todos que hacer una estrategia contraria, no convencional y ganar. ¿Qué más? Bueno, no hay mucho más, digamos. Después hace un planteo más sobre el rol de los créditos, esto que decía antes, ¿no? ¿Qué rol tiene la confianza en los créditos también a la hora de pensar el impacto en la inversión y el impacto en las crisis de confianza, o mismo en la recuperación? Dice, bueno, si se debilita el estado de confianza que mencionábamos antes, si se debilita en particular la confianza que tienen los acreedores de que van a terminar volviendo a recibir su parte, digamos, de lo que prestaron,
Si se debilita eso, va a tener un impacto negativo en el mercado de valores. Van a modificarse los precios de las acciones, va a caer la eficiencia marginal del capital y esto va a tener un impacto en la inversión. Y en algún punto la confianza en el crédito, aporta Keynes, es una condición necesaria, pero no suficiente para una recuperación económica en términos de crisis de confianza. Sobre todo eso, sigamos metiéndonos en la cabeza, si bien yo creo que sirve bastante para entender las crisis de confianza que hay en el mundo, pensemos que está muy escrito en un contexto donde nadie invertía, el atesoramiento era muy grande, etc. Bueno, y para cerrar, un par de cosas más. Por un lado, en el apartado 6 del capítulo 12, hace un poco esta idea de relacionar, bueno, cuánto predomina la especulación, define la especulación como la actividad de prever la psicología del mercado, es decir, el más inteligente en ese ámbito de la especulación es el que prevé lo que todos creen que hay que prever, en algún punto. Y lo que dice es, bueno, si bien puede no ser dañina siempre, sobre todo, puede no ser dañina cuando todo va bien, cuando las cosas van bien, sí en la vorágine, en las crisis de confianza, juegan un rol bastante importante. Y lo define de lo que él dice el espíritu de empresa o empresa, que es esto que decía antes, ¿no? Prever rendimientos probables de bienes de capital, digamos, el inversor productivo, si se quiere, el que invierte no en el mercado de valores, no en la inversión financiera especulativa, sino en la inversión más productiva. Entonces dice, bueno, no siempre predomina la especulación frente a la inversión productiva, o no siempre predomina la especulación en términos de Keynes con la empresa, pero sí, a medida que más avanza la organización de los mercados de inversión, más es la especulación. Pensemos que esto lo dijo, insisto, en 1930, donde se empezaron a desarrollar mucho más fuerte los mercados de inversión. Pensemos de un poco hoy, en un momento tira esta frase, en la página 167, de comparar la dinámica de un casino con la dinámica de la economía, y dice, bueno, cuando el desarrollo del capital en un país se convierte en el subproducto de las actividades propias de un casino, es probable que se realice mal. Como que en algún punto compara con el casino, pues dice, bueno, lo que hace generalmente los estados, los gobiernos con los casinos es poner impuestos al juego, desestimular que la gente vaya a invertir su plata en un casino. Entonces hay que pensarlo un poco parecido así a la especulación en la inversión financiera, porque nos genera esta inestabilidad, porque influye negativamente en la confianza, cuando hay crisis de confianza en la inversión productiva. Y ahí hace una comparación en la situación del mercado de valores de Estados Unidos y de Londres. Dice, el de Londres es muy difícil acceder, es muy costoso, existen un montón de impuestos distintos para acceder al mercado de valores de Londres. No es que cualquier laburante de Londres de esa época podía comprar una acción de determinada empresa en la bolsa de valores. Pero si vemos el caso de Wall Street, que obviamente es el que más se está discutiendo por lo que fue la crisis, era muy sencillo también invertir en esa bolsa de valores. Entonces hay que plantear un impuesto a la compra-venta en el mercado de valores de Wall Street. Así, si estamos en un contexto donde puede predominar, que es un poco lo que él plantea, predominar la especulación frente al espíritu de empresa, desalentamos la especulación y alentamos el espíritu de la empresa. Es decir, en términos criollos, alentamos la inversión productiva y desalentamos la inversión financiera. ¿Cuál es el problema? Dice, bueno, esto genera un dilema, no es tan sencillo, digamos. Porque si uno fuerza la inversión a largo plazo, digamos, pone un impuesto a la compra-venta de acciones y haces que toda la gente que invierta en acciones le sea más costoso y cuando compare diga, no, efectivamente creo que me conviene invertir productivamente, bueno, la parte positiva del mercado de valores es que genera un nivel de liquidez importante. Entonces, sí existen otras formas de ahorro, que es un poco lo que plantea Keynes también. No garantizás que la gente se vaya directamente a la inversión productiva, porque el que puede decir, che, mirá, está re caro invertir en el mercado de acciones, quizá me conviene invertir productivamente, quizá te diga no, me conviene atesorarlo. Entonces,
ahí lo del atesoramiento y los riesgos del atesoramiento, de guardar la plata debajo del colchón, como se suele decir, también lo incorpora. No es tan lineal como, bueno, lo que no va para un lado va para el otro. Dos cosas más. Por un lado, ahí plantea esto de la cura radical para la crisis de confianza de su época, ¿no? Que dice, bueno, la cura radical para la crisis de confianza de la época es no permitir que el individuo tenga que elegir entre consumo e inversión. Dice, en épocas de crisis de confianza puede darse la situación en que la gente no invierta porque tiene temor, porque por el futuro incierto, etcétera, pero se vuelca al consumo, digamos. Pero depende mucho la prosperidad económica en general de el ambiente político y social, dicen una frase. Y ese ambiente político y social no está basado en cálculos racionales. Digo, puede pasar que este estado de confianza que hablábamos antes determine la inversión que estemos analizando, del país que estemos analizando, por distintas variables y que sea tan irracional la cosa que no haya por ejemplo, pon el ejemplo de qué pasa si gana un gobierno laborista, ¿no? En Inglaterra. Bueno, puede existir un temor, no un temor calculado de decir, bueno, mi margen de ganancia de las empresas va a caer en tanta cuantía, no es que dice eso, dice no, pero cambia el optimismo que tenían los inversores. Entonces, la prosperidad económica depende la prosperidad económica es determinada por el ambiente social y político que agrada al hombre medio de negocios, si no me equivoco. Entonces ahí, como decía, la oleada psicológica irracional determina bastante, pero no todo, dice, ¿no? No siempre todas las inversiones son determinadas por estas oleadas psicológicas e irracionales donde la gente dice, bueno, vamos todos para allá, vamos todos para allá. Pero sí enfatiza, cerrando el capítulo, que él discute con la idea de que solo las expectativas matemáticas, predictivas, estrictas, racionales, puedan determinar la inversión. Bueno, por último, y ahora sí me callo, perdón, hablé un montón, dos cosas más. Una que dice, cerrando el apartado número 8 del capítulo 12, bueno, hay algunos factores que igualmente mitigan, ahí vamos, que mitigan la ignorancia del futuro. Es decir, existen determinadas acciones que pueden hacer los inversores, depende de la producción, depende el rubro en el que inviertan, que pueden amortiguar esa ignorancia que tienen los agentes sobre el futuro. Y aclara la situación de, por ejemplo, los contratos, cuando uno alquila un departamento y se transfiere el riesgo entre ambas partes. Pone el ejemplo también del monopolio de los servicios públicos, por ejemplo, Metrogas, Sur, Edenor, lo que sea, que pueden aumentar el margen de ganancia al ser un monopolio para amortiguar ese efecto de no conocer el futuro. Y también dice, bueno, y la inversión pública también juega un rol, porque la inversión pública, muchas veces el fin de esa inversión va más allá de la ganancia estricta, del cálculo estricto, entonces te amortigua un poco la idea de que no tengas certeza sobre cuánto vas a ganar con esa inversión. Y el último párrafo del capítulo es bastante contundente, porque dice, bueno, en síntesis, la tasa de interés tiene una gran influencia sobre la inversión, pero no es decisiva esa influencia. Y él mismo se reconoce escéptico, dice, me reconozco escéptico o algo así, del éxito que pueda tener la política monetaria en la influencia de la tasa de interés y cómo esta puede contrarrestar las crisis de confianza, las fluctuaciones violentas, etc. Sobre todo pensemos en ese contexto, ¿no? Donde la crisis de confianza era muy fuerte y él dice, ya, con política monetaria y tasa de interés quizás no te alcance para contrarrestar esas fluctuaciones pesimistas determinadas por la especulación.
Y ahí el Estado tiene que jugar un rol más importante todavía, en esta palabra lo dice, en organizar las inversiones. Yo creo que están buenos estos dos capítulos, pues te permiten en algún punto repensar también mucho de lo que estudiamos nosotros, lo que estudiamos cuando vimos seguramente el modelo ISLM, donde la inversión tenía una relación negativa solamente con la tasa de interés, ¿no? Y esa relación negativa muchas veces era lo único que determinaba la inversión, y esa tasa de interés, uno suponía que, bueno, si tiene una relación negativa y uno solo controla la tasa de interés para modificar la inversión, bueno, pongo la tasa de interés lo más abajo posible, voy a tener una inversión prácticamente compatible con el pleno empleo. Un poco esta es la interpretación más de la síntesis neoclásico keynesiana de la inversión de Keynes, ¿no? Como tomar algunas cosas de los modelos clásicos de equilibrio general con la tasa de interés y la inversión keynesiana. Pero Keynes deja bastante en claro, a mi modo de ver, que la inversión depende de la tasa de interés y de la eficiencia marginal del capital. Y la eficiencia marginal del capital es una relación entre un hecho que es incierto, que es bastante más caótico, que es los rendimientos esperados de esa inversión. Eso. Guillermo. Bueno. Vamos a ver el dinero y la tasa de interés en Keynes, que son 3 capítulos, pero son temas que son temas centrales en el libro, tanto el dinero como la tasa de interés forman parte del título de la teoría general. Keynes propone una teoría de la tasa de interés distinta a la teoría de los autores clásicos, y es una teoría que tiene una gran influencia en la macroeconomía contemporánea. Yo creo que la teoría keynesiana de la tasa de interés tuvo una influencia muy grande, desde luego en el periodo keynesiano, en el periodo que se abre en la segunda posguerra y que más o menos llega a mediados de la década del 70, en que tiene lugar un ataque fuerte teórico por parte de la escuela monetarista de Milton Friedman contra el keynesianismo, y casi inmediatamente después otro ataque todavía más importante, que es el ataque de Lucas y de la escuela de la teoría de las expectativas racionales. Que determina un desplazamiento grande de la teoría keynesiana en ámbitos académicos hasta el 2008. En el 2008, Keynes reaparece por diversos conductos en la academia, y el estatus teórico de Keynes hoy es diferente, es más elevado al que tuvo durante todo ese periodo de contraofensiva anti-keynesiana. Bueno, aún así, yo creo que la idea de Keynes de la tasa de interés, que es distinta, eso lo vamos a ver tratando de hacer bien la distinción, es distinta a la teoría clásica de la tasa de interés, es una idea que siempre ha estado presente en el debate teórico, por supuesto en la academia, en la universidad. Eso es entonces uno de los puntos que vamos a ver, la teoría keynesiana de la tasa de interés vis a vis la teoría clásica.
Y vamos a ver cómo ve Keynes el dinero, sobre todo cómo ve la demanda de dinero, que ese es el punto fuerte de la teoría general. También cómo él ve la oferta. En la teoría general hay un estudio parcial de la oferta. Él había hecho una investigación muy grande 6 años antes de la publicación de la teoría general, con la publicación del tratado sobre el dinero. Pero bueno, demanda y oferta de dinero son puntos que también vamos a ver. Yo diría que con la excepción de algunos aspectos de la demanda de dinero, estos capítulos son capítulos en los que Keynes expone más o menos sencillo, ¿no? Son ideas puestas más o menos con sencillez, no hay grandes cuestiones técnicas, sacando, por supuesto, cuando Keynes se mete en algunos aspectos con la demanda de dinero, particularmente con la demanda especulativa de dinero, donde ahí hay sí una vuelta, pero vamos a tratar de dar esa vuelta con relativa sencillez. El dinero ocupa un lugar importante en Keynes. Ocupa un lugar importante porque es una vinculación histórica en su teoría económica. Establece una especie de engarce histórico, entre el nivel de empleo, el nivel del producto, las variables reales que estudia Keynes, y el ámbito de las anticipaciones, de las expectativas. Eso se vincula a través del dinero. Entonces, en ese sentido, Keynes hace un manejo sólido, un manejo pertinente de lo que es el dinero. El dinero básicamente sirve para hacer transacciones y también como almacén de valor. No estoy dando dos ideas generales sobre lo que es el dinero en Keynes, sin anticiparme a sus famosos 3 motivos, ¿no? Es el motivo transacciones, el motivo especulación y el motivo precaución. No me anticipo, sino que digo que en general Keynes piensa que el dinero sirve para hacer transacciones y sirve para mantener la riqueza de los individuos o la riqueza de las firmas, para mantenerlo en forma líquida. Fíjense que nosotros estamos hablando de una época, incluso yo leí la pregunta que lanzó Lucía, estamos hablando de una época en que no había inflación, es decir, bueno, parecido al resto del mundo hoy día, ¿no? Que había, en realidad en Estados Unidos había deflación. Entonces Keynes dice muy decididamente que el dinero es un excelente almacén de valor para conservar el poder adquisitivo. Es decir, uno acude al dinero, guarda su patrimonio en dinero y eso no pierde valor. El dinero es estable. Y eso lo diferencia de otras formas en que uno puede conservar el valor. Por ejemplo, uno puede comprar bienes inmuebles, puede comprar una oficina, puede comprar una casa, o puede comprar títulos, puede comprar activos financieros, y ahí hay una mayor aleatoriedad en cuanto al precio, a la conservación del precio. El dinero es una cosa más estable. Y esta función de almacén de valor, de conservador del valor, juega en varios aspectos. Por ejemplo, en un
aspecto muy importante juega en la, propiamente dicha, en la demanda, en la teoría de la demanda de dinero. Pero también la circunstancia de que haya un almacén de valor en las economías, de que haya dinero, es un factor que le permite a las firmas, sobre todo a las firmas productivas, establecer un paréntesis en el ciclo de producción, hacer una interrupción en el ciclo de producción, porque es posible que las firmas vean el horizonte con nubarrones oscuros. Entonces, cuando las firmas anticipan dificultades en el proceso productivo, en el proceso de inversión, detienen la producción o disminuyen la producción, y esto lo hacen con toda facilidad quedando en dinero. El dinero es una cosa que les permite establecer esa interrupción. Y con esto que les estoy diciendo, también les anticipo que en Keynes, bueno, los individuos mantienen su patrimonio, su riqueza, en dinero y en otras cosas, en títulos, por ejemplo. Hay un mix de títulos, hay un portafolio de títulos y de dinero. Eso es una cosa que está muy presente en lo que vamos a ver, en la demanda de dinero. Cuando uno estudia la demanda de dinero, no la estudia en sí mismo, sino también en relación con los otros activos que existen en la economía. Vayamos entonces a cómo ve Keynes la tasa de interés. Bueno, en Keynes hay una determinación de la tasa de interés. Él cree que la tasa de interés es un fenómeno monetario. Que eso es una cosa muy importante. La demanda y la oferta se determinan en un mercado, como se dice en macroeconomía, de stocks monetarios. Entonces, es el resultado de la demanda de dinero de las empresas y de los individuos, y es el resultado de la oferta de dinero. En la época de Keynes, bueno, básicamente también hoy, la oferta de dinero está provista por los bancos comerciales y por el Banco Central. Eso es. Y la demanda y la oferta monetaria es lo que determina la tasa de interés. Esa es la definición de la tasa de interés. Bueno, hay una demanda que tiene problemas. Yo anticipé que es una demanda compleja, porque es una demanda para hacer transacciones, por motivo precaución, también vamos a ver bien qué es ese motivo precaución, y por motivo especulación. Entonces, es una demanda que genera complicaciones en el mercado monetario y por lo tanto en la determinación de la tasa de interés. Y es un concepto de stocks por oposición a la idea clásica de la determinación de la tasa de interés. En los economistas clásicos, la tasa de interés se determina por el ahorro. Bueno, acá ya estamos planteando una cuestión bien definida. Estamos hablando del ahorro. El ahorro es un flujo. Y quienes demandan ahorro en el mercado de préstamos, demandan flujos de ahorro monetario
aquellos que quieren invertir. Bueno, ¿y quiénes ofrecen ahorro? Ofrecen ahorro, un flujo de ahorro, a aquellos individuos que son excedentarios en su ingreso, es decir, que reciben su ingreso, consumen y tienen un sobrante, tienen un ahorro. Entonces, para los clásicos, la tasa de interés se determina en este mercado, en un mercado de flujos. Bueno, una y otra teoría tienen una vigencia importante en la macroeconomía contemporánea. Por ejemplo, si ustedes ven textos de teoría monetaria, Mishkin, por ejemplo, Friedrich Mishkin es un autor muy divulgado de teoría monetaria, de un texto que tiene mucha divulgación de teoría monetaria. Mishkin dice, bueno, acá está la determinación de la tasa de interés por los flujos, que es la clásica, y la determinación de la tasa de interés por la preferencia de liquidez o por los activos, que es la keynesiana. Entonces, bueno, están las dos, se ofrecen las dos. En la keynesiana se hace hincapié en preferencia de liquidez, en la demanda especulativa, pero, digamos, en la academia es como si se puede elegir. La demanda clásica, la demanda de flujos de dinero, me dice que yo estoy determinando la tasa de interés en un mercado donde hay oferta y demanda de flujos. Es decir, donde yo considero únicamente el nuevo ahorro. Y no considero en consecuencia los ahorros acumulados o, para decirlo más propiamente, la riqueza financiera que tienen los individuos bajo la forma monetaria. Bueno, la verdadera forma de determinar la tasa de interés es esta última. Y yo esto lo voy a dar a través de un ejemplo muy sencillo, de un ejemplo de la vida diaria, a lo mejor no de hoy, pero de hace un par de años. Si yo tengo mensualmente un ahorro de 10.000 pesos, es decir, aparto de mis ingresos 10.000 pesos, y tengo en el banco una cuenta de 1 millón, y tengo también, supongan, un depósito en dólares de 10.000 dólares. Bueno, si yo voy al banco, yo soy un demandante de dinero porque tengo una demanda stock de 1 millón de pesos. Yo tengo que tomar la decisión, yo cobro mi sueldo, bueno, voy con 10.000 pesos al banco y veo qué hago. Si pongo en dólares, digamos, para no andar con vueltas, un depósito en dólares, que son efectivamente dólares y que están encajados en el Banco Central, o lo coloco en el plazo fijo. Compro dólares o coloco en el plazo fijo. Supongamos que esto yo lo hiciera en el año 2018, un año, bueno, ni hablar del 2019, pero 2017, 2018. Bueno, yo de ninguna manera iría a intermediar en términos de flujos. Es decir, yo no iría a hacer una operación en términos de flujos. Yo la operación la haría en términos de stocks. Es decir, yo leería el diario, vería que el dólar que estaba en 20 empieza a subir a 23, a 25. Entonces yo iría con mis 10.000 pesos y en el banco no diría, ponga estos 10.000 pesos en mi cuenta de dólares, sino que yo diría, haga eso, ponga estos 10.000 pesos, conviértalos en dólares y ponga en mi cuenta de dólares. Y aparte,
todo mi plazo fijo, o una parte sustancial del plazo fijo, lo paso también a la cuenta de dólares. Es decir, que yo, mi operación financiera, como demandante de dinero, yo estoy demandando un plazo fijo, eso es dinero. Lo otro no, lo otro es una cuenta en dólares, que no es un dinero argentino. Como demandante de dinero, yo estoy haciendo una operación de stock. A mí lo que me interesa es manejar mi stock. Y lo mismo el que ofrece el dinero. El que ofrece dinero es el banco. Y supongamos que está ofreciendo créditos. Bueno, él va a tener una oferta de créditos tomando en cuenta no los flujos, es decir, no la plata que está intermediando en esa semana o en ese mes, sino tomando en cuenta su posición financiera, su posición de stocks, cuántos depósitos tiene, cuántos préstamos tiene concedidos, fundamentalmente cuál es su liquidez. Y eso se consigue únicamente en base a stocks, que es como lo propone Keynes. Por eso, la tasa de interés se determina, bueno, para Keynes se determina en el mercado del dinero. Eso es una particularidad importante en Keynes, que es en el mercado del dinero, porque Keynes no introduce la determinación de la tasa de interés en el mercado de crédito. Dice en el mercado del dinero. Bueno, está bien, en un mercado de stocks. A diferencia de la teoría de los flujos, de los fondos prestables, que es una teoría de que si hay un ahorro excesivo, es decir, si el flujo de ahorro es excesivo, que esta es una teoría que sale de los economistas clásicos, entonces es excesivo comparado con los requerimientos de la inversión, con la demanda de flujos prestables, comparado con la demanda de flujos prestables, bueno, eso va a hacer que la tasa de interés baje. Si el ahorro que se ofrece es muy pequeño en relación con las demandas que tienen las firmas de fondos prestables para invertir, entonces la tasa de interés sube. Bueno, lo importante para que los fondos demandados para inversión y los fondos ofrecidos originados en los ahorros se equiparen, para que haya un equilibrio. Entonces, lo importante de esto es que se supone un mercado de flujos y además se sostiene que la tasa de interés es una tasa de interés que es capaz de regular el ahorro y la inversión. Y a través de movimientos de la tasa de interés, porque se supone que la tasa de interés es flexible hacia arriba o hacia abajo, se llega a un equilibrio y además, como se trata de la posibilidad de un equilibrio de pleno empleo, porque para los clásicos la economía se mueve en el contexto de pleno empleo, la economía se autorregula y tiende al pleno empleo. Esa es la idea clásica que Keynes rechaza. Keynes dice, empecemos por lo más elemental, la tasa de interés no se determina así. Bueno, eso es cierto, la tasa de interés no se determina en base a flujos, sino que se determina en base a los stocks existentes, es decir, a cuán líquidos sean los bancos. Si los bancos son líquidos, no interesan los flujos de este periodo, o interesan relativamente poco los flujos de este periodo. Entonces, de esta manera, es como Keynes rechaza esa idea de la autorregulación del mercado a través de la tasa de interés. Y, por supuesto, que Keynes rechaza de esta manera la idea de que hay un mecanismo automático que ajusta hacia el pleno empleo.
Y Keynes, de esta forma, consolida su ataque a la posición contra la cual él más quiere investir, que es la ley de C. La idea de que la economía está siempre en pleno empleo porque la oferta crea su propia demanda y en consecuencia no hay crisis de sobreproducción, no hay problema de recursos ociosos, porque hay mecanismos. La propia economía tiene mecanismos y ese mecanismo es la tasa de interés. Bueno, Keynes dice, no es la tasa de interés porque la tasa de interés no es un mecanismo que pueda regular eso. Bueno, otra cuestión que me parece importante. Bueno, quisiera ver el anterior, el cuadro. Bueno, sí. Leo lo que dice Keynes de estas dos cosas. Keynes tiene un lenguaje propio, entonces no siempre es. Dice, la tasa de interés no es el precio que pone en equilibrio la demanda de recursos para invertir con la buena disposición para abstenerse del consumo presente, para abstenerse en el consumo presente. Bueno, la buena disposición para abstenerse en el consumo presente es una forma rebuscada con la que Keynes designa el ahorro. Bueno, y la demanda de recursos para invertir es la demanda de recursos para el propósito inversión. Es decir, estamos hablando de dos flujos. Ahí Keynes es muy claro, dice, no, eso no. Eso no porque, bueno, como dice, es el precio que equilibra el deseo de conservar la riqueza en forma de efectivo con la cantidad disponible de este último. Bueno, también es rebuscado acá Keynes. Porque la tasa de interés es el precio que equilibra conservar la riqueza, eso está bien también, porque yo anticipé que las firmas y los individuos mantienen su riqueza en dinero o la pueden mantener en títulos, o la pueden mantener en bienes, en propiedades, por ejemplo. Son menos líquidas, pero acá dice en forma de efectivo, con la cantidad disponible de efectivo. Bueno, es dinero. Cuando habla de efectivo, habla de dinero, que eso es una forma también rebuscada de Keynes de aludir al dinero, con la cantidad disponible de este último. Perfecto. Porque acá está diciendo, no con el crédito que yo vaya a crear, o con los depósitos que yo vaya a generar a raíz de mi actividad, sino con la cantidad disponible de dinero, con el activo total de dinero que existe en los bancos y también en el Banco Central, emitido por el Banco Central. Y en manos del público, es decir, el circulante en manos del público más los depósitos. En base a eso es que se determina la tasa de interés. Bueno, vamos a ver entonces la oferta de dinero y la demanda de dinero en forma en su forma más elemental, ¿no? La oferta de dinero está dado por la oferta de los bancos y del Banco Central. La demanda está dado por los requerimientos
del público. Y lo mismo ocurre con el otro activo que estudia Keynes, porque Keynes estudia en realidad dos activos financieros, el dinero y los títulos públicos. Eso es una cosa importante. En Keynes no hay, digamos, Keynes es capaz de hablar de la bolsa de Londres, de la bolsa de Nueva York, pero él hace una cosa relativamente prolija. Él dice, dinero, esos bonos son bonos privados, es decir, no hay bonos públicos, no hay títulos públicos, en la explicación que va a proporcionar Keynes. Hay bonos que emiten las empresas para recibir dinero de los particulares, dinero del público, y para invertir. Es decir, lo que está viendo Keynes es cómo obtienen las empresas, cómo se hacen de dinero, y es a través de esta operación, de que hay individuos que tienen saldos líquidos, que tienen una riqueza líquida, y de que hay empresas que emiten bonos para dedicarlo a la inversión. Bueno, esto establece, como vamos a ver, una cierta relación entre compradores de bonos, es decir, individuos que tienen dinero y vendedores de bonos, que tiene una vinculación especulativa. Tiene parte de esa intermediación, de esas compras, es con un propósito especulativo. Ahora, fíjense que lo que coloca Keynes, bonos contra dinero, es la forma en que Keynes, en la teoría general, presenta el mercado de crédito de largo plazo. Porque las empresas que tienen que invertir, ¿qué es lo que pueden hacer? Emitir un bono privado, un bono corporativo, y ofrecerlo a través de los bancos o a través de la bolsa, como sea el mecanismo de intermediación. Es decir, ¿qué no hay en este planteo de la teoría general? No hay bancos que ofrezcan créditos a largo plazo, eso no existe. Keynes se mantiene con ese tipo de financiamiento, es el financiamiento de mercado de capitales, es un financiamiento extraordinariamente corriente en aquella época y en la actualidad en Inglaterra y en Estados Unidos. En los países anglosajones, las firmas, más que ir al banco, emiten bonos corporativos. A diferencia de los países de Europa continental y de muchísimos otros países del mundo, en los cuales, Japón, por ejemplo, la inversión se lleva a cabo a través de préstamos bancarios. Entonces, bueno, no nos interesa mucho el sistema bancario, por supuesto, está ahí. El Banco Central está presente, porque el Banco Central va a ser política monetaria, pero esto es una especie de parábola de cómo funciona el mercado crediticio, con gente que tiene dinero y que puede comprar bonos, y con firmas que son productivas, son firmas productivas que van a ofrecer bonos. Eso va a jugar con la tasa de interés. Eso va a jugar con la tasa de interés. ¿Por qué? ¿Por qué va a jugar sobre la tasa de interés? Porque ahí están los demandantes de dinero. ¿Quiénes son los demandantes de dinero? Los demandantes de dinero son los particulares. Los particulares demandan dos activos. Demandan dinero y demandan bonos. Entonces, los particulares van a decir, ¿me quedo en dinero o le compro un bono a la firma productiva?
si le compra un bono efectivamente, está concediendo un préstamo. Y la firma productiva se está haciendo de dinero para la producción. De manera que ahí la demanda de dinero sí tiene una dimensión especulativa importante. Yo quiero ver si demando dinero para el motivo transacciones, para el motivo precaución, y si demando dinero para mi portafolio, o si no demando nada de dinero, si cambio el dinero por títulos. Tengo una porción muy chica de dinero para especulación y eso lo mando a títulos. Bueno, la oferta de dinero es una cosa que Keynes la simplifica, estoy mirando el reloj, ¿no? Pero quiero hacer oferta y demanda de dinero. La oferta de dinero es una cosa importante en Keynes. Bueno, la autoridad monetaria, es decir, el Banco Central, maneja la oferta de dinero. Tiene a su cargo la oferta de dinero. En estos capítulos, Keynes se ocupa no solo de teoría monetaria, sino también de política monetaria. Y la teoría general es un libro que combina ambas cosas, en un grado importante ambas cosas, porque Keynes teoriza sobre el dinero, establece una teoría de la tasa de interés, es decir, se mete en cosas teóricas muy importantes, pero además hace política. Es un texto de política. Es un texto muy importante que ha tenido influencia enorme, no solo por la teoría, sino por la política, porque establece recomendaciones de política fiscal y de política monetaria. En realidad, sí, bueno, Keynes asigna importancia a los dos instrumentos políticos, pero en la teoría general lo que hay es la idea de que para impulsar la producción en condiciones de recesión, lo que se necesita es políticas activas. Y una de las políticas activas es la política monetaria. Y la política monetaria es, en Keynes, aumentar la oferta del dinero del Banco Central. Es decir, que Keynes presenta en la teoría general una idea muy exógena de la creación de dinero. Una idea que se contrapone mucho a la noción que él tenía de la oferta monetaria en el año 1930, porque su idea del 1930 era que el dinero surge en la economía principalmente a instancias de las firmas que solicitan crédito y de la disposición que tienen los bancos de otorgar ese crédito. Entonces, endógenamente el sistema genera una oferta monetaria. Los bancos satisfacen esos requerimientos cuando corresponde por la seriedad del proyecto de inversión. En cambio, Keynes acá dice, el gobierno controla la cantidad de dinero y es capaz de aumentarla, ¿no? Bueno, es una opinión válida para la política. En realidad la oferta monetaria tiene esas dos dimensiones, una dimensión endógena que se crea por requerimientos, que es la dimensión, por ejemplo, de la Banking School de Inglaterra de principios del siglo XIX, que se oponía a Ricardo y a Hume, se oponía a la teoría cuantitativa, de que el dinero se crea a instancias de la producción. Pero también tiene una dimensión exógena, es decir, los bancos centrales pueden crear dinero. Es decir, pueden correr esa curva perpendicular. Fíjense cómo es de exógena
la oferta monetaria, que la oferta es, sí, una línea vertical. El Banco Central hace una línea vertical. Y ahí tenemos una curva de demanda, que yo todavía no la voy a explicar, no la voy a explicar hoy, no la voy a explicar hoy. Pero lo importante en Keynes es que Keynes es un hombre que dice, mire, señores, a mí no me gusta la política monetaria actual, yo a esa M vertical la voy a correr a la derecha. Bueno, y ahí, si la demanda de dinero se queda tranquila, baja la tasa de interés, ¿no? Esa es una política. Ahora, bueno, voy a cerrar la oferta de dinero con otras ideas de Keynes, que son las ideas de Keynes del año 37 y 38, cuando él responde a algunas críticas al libro, que se la hacen ingleses, ¿no? Digamos, gente más o menos allegada, Hawtrey, Robertson, Olin, que creo que era un sueco que estaba en Inglaterra, que le plantean, que ven con cierta disconformidad esta idea de una oferta monetaria exógena, creada por el gobierno. Digamos, la versión más extrema de la exogeneidad es Milton Friedman. Desde luego yo no establezco ninguna vinculación, ¿no? Entre Keynes no es un exogenista, pero acá sí dice, todo el que hace política monetaria maneja la política monetaria. Y bueno, Keynes dice, sí, es verdad. Y Keynes dice otra cosa importante en esas respuestas a Olin, a Robertson, a Hawtrey, que él en la teoría general se olvidó de un motivo para la demanda de dinero, ¿no? Porque, bueno, yo no voy a tener tiempo de ver hoy demanda de dinero, pero la demanda de dinero, como ustedes saben, en Keynes es para transacciones, por el motivo precaución, que es una cosa sencilla de ser entendida, pero difícil de ser clasificada, ¿no? Si es una demanda que se parece a la especulativa, que es una demanda que se parece a la de transacciones. Y el tercer motivo es la especulación, ¿no? ¿Qué hacer con el dinero? Si comprar bonos, en consecuencia alimentar el mercado de crédito, o quedarse en dinero, no alimentar el mercado de dinero. El mercado de crédito, perdón. Pero él dice, bueno, hay un cuarto motivo, que es un motivo muy importante, sobre todo para los post-keynesianos, para la teoría post-keynesiana, que es muy endogenista, la teoría post-keynesiana. Y es lo que Keynes, bueno, que a todo le pone un nombre raro, el motivo finanzas. ¿Y qué es el motivo finanzas? Es el dinero que demandan las firmas a los bancos para producir. Y Keynes dice que sí, porque el motivo de transacción es, yo tengo ingresos, tengo un intervalo, y al cabo de ese intervalo yo gasto esos ingresos, bueno, pero son ingresos que yo tengo. Ese es el motivo de transacción. Pero el motivo financiero es el motivo de pedir crédito sin tener ingresos antes, sin tener un ahorro antes, para financiar la inversión. Y en realidad el presupuesto de la teoría del multiplicador keynesiana es la existencia del motivo financiero. Es decir, no se podría entender la teoría del multiplicador de Keynes si no se tiene esta idea del dinero endógeno, porque es del dinero que le dan los bancos. Las firmas reciben estímulos para invertir, le bajan los impuestos, por ejemplo, para aumentar su propensión a invertir sin tener ahorros previos. Bueno, pero no importa los ahorros préstamos porque las firmas van a los bancos y los bancos le suministran el dinero necesario de manera que al final del ciclo de producción, con los nuevos ingresos, con el producido de sus ingresos, recompone su ahorro. Bueno, yo
creo que estamos muy en la hora, ¿no? No, consulto a mis compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, quedan aproximadamente 10 minutos, un poquito menos. Digamos, en el chat no Sí, aparecieron más preguntas que la de Lucía que vos mencionaste. Si querés, podés cerrar con algo más, Guillermo, a menos bueno, que haya una pregunta que aparezca ahora. bueno, estoy yo del sistema. Hablaron un par de personas que tienen dudas. Bueno, Eh, a ver, el primero, no sé si todos lo ven, pero el primero que aparece es Nahuel Silva, que dice, a mí me quedó una duda con respecto a la definición de eficiencia marginal como relación entre el rendimiento probable y como tasa de descuento. Y después Guadalupe pregunta si Keynes es el primero en hablar de expectativas. Nahuel Silva aclara que era rendimiento probable y costo de reposición. Igual ahí lo pueden leer. bueno, sí, a Nahuel no le contesto yo. Si querés hacer bien la pregunta, Nahuel, y si querés, Guillermo, arrancar respondiendo la de Guadalupe. No, había una que es la de Lucía, ¿no? Que dijo si el tipo de cambio tiene alguna determinación en Keynes. Yo se lo leí, no sé si Sí, Vladimiro vos la notaste. sí, yo la anoté. Perdón, La pregunta era, ¿en la variación del valor de dinero tiene en cuenta también el tipo de cambio? Bueno, no, Keynes no trabaja con el tipo de cambio. Keynes, a pesar de que Keynes vive en un mundo de economía abierta, ¿no? Y es un hombre que conoce muy bien el sistema financiero europeo anterior al año 29. Pero no, las economías en ese momento son economías cerradas. eh, no habla del tipo de cambio. Y lo del tipo es una cosa importante porque, sí, yo hablo del dinero en Keynes, pero a mí me parece que en la actualidad es muy difícil. Bueno, por algo yo di un ejemplo de la Argentina y hablé no del tipo de cambio, pero el dólar, ¿no? En este momento de globalización, me parece, bueno, que hay países que tienen una dolarización extrema, como la Argentina, pero creo que en general en todos los países la tasa de interés está determinada por el tipo de cambio, ¿no? En gran medida, aún, este, bueno, hoy es muy difícil con tasas de interés tan bajas ver esa influencia del tipo de cambio, pero las influencias del tipo de cambio en el euro o en cualquier moneda eran muy grandes. Esa es mi respuesta. Buenísimo. Y ahí Sí. releí de vuelta lo que decía Nahuel. Ahí va. La distinción con respecto a la eficiencia marginal del capital como relación entre rendimiento probable y costo de reposición como tasa de cuenta. La primera es clara. La pregunta la centra en el concepto de la eficiencia marginal como tasa de descuento que iguala al valor de reposición. Em, no, a ver. Keynes lo que plantea, arrancando el capítulo 11, te tira, te define un poco qué es el costo de reposición, qué es los rendimientos esperados que tienen las firmas, que tienen los inversores, y a partir de esa relación define la eficiencia marginal del capital. Es decir, la eficiencia marginal del capital es esa tasa que relaciona, por un lado,
cuánto va a ganar cuánto se espera en el futuro que gane el inversor, la inversora, y por otro lado, cuánto cuesta reponer el bien de capital. Es lo mismo, digamos, en algún punto. Es esa tasa que relaciona, porque él dice, bueno, para ver la inversión, todos los puntos que iguala la tasa de interés con la eficiencia marginal del capital nos dan la demanda de inversión. Entonces, lo que hacen los inversores es comparar esas dos cosas, la eficiencia marginal del capital y la inversión, y la tasa de interés. Pero para comparar la eficiencia marginal del capital, es en sí misma la eficiencia marginal del capital una comparación entre esas dos cosas, entre el costo de reposición y el rendimiento probable. Entonces, si me aumenta el costo de reposición, me aumenta cuánto me cuesta un bien de capital producirlo, me va a desincentivar la inversión. Si es al revés, me va a incentivar la inversión. Y ese es un poco el rol. Y después la otra pregunta, no sé si la respondí, Nahuel, si no, no sé si Guillermo quiere comentar algo más. Ahí hay otra pregunta de Kevin, que si querés la leo, Guillermo, ya que estoy. Y dice, ¿no puede sobreestimarse la creación endógena? En última instancia será un reflujo cuando se cancela el crédito. Estás muteado, Guillermo. Sí, Guillermo, estás muteado. Ahí Guillermo, estoy. ahí está, perfecto. Ahí te Sí, escuchamos. sí. ¿Cómo era lo que había? Eh, lo primero que mencionó Kevin es la teoría del circuito, ¿no? De que el dinero se emite, recorre algo en el ciclo productivo y se cancela. Esa es una teoría, sí, de carácter endógeno. Esa teoría Marx la trata, y es una teoría que tiene un predicamento muy grande en Italia y en Francia. Es una teoría endógena. Pero es una teoría particular. La teoría endógena es la teoría que indica, sí, que el dinero nace a instancias de las firmas productivas o de los demandantes de dinero, y que los bancos comerciales, los bancos crean dinero en ese sentido. Ahora, yo creo que la endogeneidad es una cosa que avanza tremendamente. Todos los mercados de capitales crean endógenamente dinero. Lo que se llama la financiarización es un crecimiento de deudas y de cuasi dinero en forma permanente, así que me parece difícil relativizar la endogeneidad, o decir que uno está exagerando la endogeneidad. Hoy, bueno, la tasa de interés es muy barata, pero aunque fuese no barata, el crédito aparece por todos lados. El crédito aparece por todos lados porque todo el mundo da crédito en forma privada, aparte de los bancos. Esa es mi respuesta. Perfecto. Bueno, no sé si les parece ir cerrando, que ya son las 9. Bueno, les agradecemos mucho a todos y a todas. Cualquier cosa pueden escribirnos. Y nada, nos vemos el viernes que viene. Gracias, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, suerte. Chau, chau. Chau. Gracias. Chau. Hay un montón de gente que está Nico, ¿estás diciendo- por ahí? Ah, es tarde ya, ¿no? Quizás no está, Nico. O sí, no me acuerdo qué dijo. Está por levantarse. Ah, claro. Pero bueno, no sé cómo será el tema de cerrar la sala.
Y más que el tema de cerrar la sala, detener la grabación. Yo puedo detenerla acá arriba, me parece. Ah, sí, está la opción. Sí, detenela, de una. A mí me parece también la opción, pero dale vos.